Bien, continuamos porque se me había cortado. Entonces, lo que me está diciendo acá es que como 6 bases o n por base sería el perímetro, la altura es el apotema, porque la altura es el apotema en esto. Cualquier polígono regular, ¿sí? Tiene que ser sí o sí regular. El área es perímetro por apotema dividido 2, ¿sí? Entonces, acá le muestra por qué el 6, en este caso, es un hexágono, por eso 6. Es 6 por base, como la multiplicación es lo mismo, hacer primero esto y después esto, ¿sí? Lo separamos al revés y las 6 bases sería el perímetro. La h es el apotema y dividido 2 por la forma del triángulo, ¿sí? Por lo tanto, acá hay otra demostración. Abrimos ese hexágono en los triángulos y al sumar todo eso estamos sumando y es el perímetro en realidad. Y la altura de ese triángulo, como volvimos a decir, es el apotema. Entonces, de cualquiera de las maneras me queda mostrado que es perímetro por apotema dividido 2. Entonces, cuando yo quiera calcular el área de cualquier polígono regular, ¿sí? Tengo que hacerlo así. Ahora, ¿cómo calculo el apotema si no la conozco? Gracias al teorema de Pitágoras. O si no, se les va a dar el apotema. No sé si alguno recuerda el teorema de Pitágoras, porque se supone que quizás lo habrán visto. Y si no, ahora lo vamos a poner acá para que lo recuerden, porque esto no está en el material, pero el teorema de Pitágoras deberían recordarlo por si es necesario calcular el apotema y ustedes no lo tienen. Entonces, si yo por ejemplo les doy un triángulo, ¿sí? Y le doy los lados, es decir, por ejemplo, este vale 6 y estos dos valen 8, vamos a decir, ¿sí? Ustedes tienen que calcular la altura de ese triángulo y no la conocen. Entonces, ¿cómo la calculan? Y la van a calcular gracias al teorema de Pitágoras. A ver, vamos a dibujar un poquito mejor porque si no, ahí no queda convincente el dibujo. Ya que con lado 8 tiene que ser isósceles y al ser isósceles, la altura tiene que estar justo en el medio. Entonces, hacemos así. ¿Qué pasaría? A la parte de abajo, que valía 6, queda partido en dos partes iguales, ¿no? Entonces esto queda en dos partes iguales, lo que me daría 3 acá y 3 acá. Si yo agarro la parte solamente del triángulo rectángulo, me quedaría 8, no, acá abajo 3 y acá 8, ¿no? Y acá X porque no lo conozco. ¿Por qué digo que pueden usar el teorema de Pitágoras? Porque el teorema de Pitágoras es justamente para triángulos rectángulos. Que me falta un lado, entonces puedo hallarlo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Lo siguiente. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que dice es lo siguiente. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿qué es cada cosa de esas? Por si no lo vieron nunca. Si yo tengo un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto siempre es al que llamamos hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto son los que llamamos catetos. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora,
En un rato borro acá y les muestro por qué eso. Pero lo que me está diciendo con eso entonces es que 8 es la hipotenusa, este es uno de los catetos y este es el otro de los catetos, ¿sí? Entonces yo reemplazo acá, 8 al cuadrado es igual a un cateto que sería 3 al cuadrado y el otro cateto que es la x al cuadrado, ¿sí? Me queda una ecuación al hacer esto. Entonces resuelvo primero los cuadrados y después despejo. 8 al cuadrado es 64, 3 al cuadrado es 9, x cuadrado. El 9 está sumando, pasa al otro lado restando. 64 menos 9 es igual a x cuadrado. 64 menos 9 son 55. Y el cuadrado de la x, para pasarlo al otro lado, pasa como raíz, ¿sí? Y queda la raíz de 55. De esa manera quedaría exacto, porque si ustedes calculan la raíz de 55 van a ver que le da un número con coma, ¿sí? Entonces, o lo dejan así, o ponen el número con coma, pero aproximado con 2 decimales nomás, ¿sí? Obviamente, la raíz de 55 tiene que estar entre el 7 y el 8, porque 7 por 7 es 49 y 8 por 8 es 64. Así que tiene que estar en el 7,5 más o menos por ahí. No es exacto lo que le estoy diciendo de número. Pero entonces, de esa manera, hallan ese valor que sería la altura del triángulo. Y en un triángulo rectángulo sería el apotema. Pero obviamente le va a dar con coma, ¿sí? Entonces, ustedes usan con 2 decimales aproximadamente. Y de esa manera lo redondean. Por lo cual, para hacer Pitágoras, si lo tienen que hacer en algún ejercicio, tienen que utilizar calculadora para si la raíz no es exacta. Ahora, si la raíz es exacta, deberían saberlas porque ya lo estuvimos trabajando a eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, Pitágoras lo que hizo fue lo siguiente. De cualquier triángulo rectángulo, siempre les daba número con coma. En realidad, el primero que hizo fue el del cuadrado del lado 1. Hizo un cuadrado del lado 1, ¿sí? Todos los lados valían 1. A ese cuadrado lo dividió con su diagonal, quedaron formados 2 triángulos, ¿sí? O sea, un triángulo de lado 1, y este valor que no lo conocía, ¿sí? Y que cuando lo intentó calcular, y lo calculaba de cualquier manera, le daba un número con coma, un número que no existía en ese momento, porque los números irracionales, los números de las raíces que me dan con coma, son irracionales. ¿Por qué motivo? Porque yo no los puedo transformar en una fracción. Entonces esos números no existían. Y de esta manera fue que los calculó y pudo llegar a que este valor era raíz de 2. Que la raíz de 2 antes no tenía representación, porque como dije, no se puede expresar como una fracción. Bien, ¿y cómo llegó a saber que era esta la fórmula? Por lo siguiente. Él agarró un triángulo rectángulo, ¿sí? El más sencillo que ayuda a esto es el del lado 3, 4 y 5. ¿Sí? Lo pongo por dentro para que veamos lo que hizo. Lo que hizo fue lo siguiente. A cada lado le dibujó un cuadrado de la misma magnitud. Si vale 3, 3, 3 y 3, porque es un cuadrado, ¿no? Y lo dividió en sus unidades. Si son 3, significa que tienen 3 unidades, tanto de un lado como del otro. Entonces acá vemos que el cuadrado quedó en 9 partes, ¿sí? Que justamente 3 al cuadrado es 9. Ahora, el del lado 4 lo mismo. 4, 4, 4. Y lo dividió en sus 4 unidades. Y si cuentan eso, son 16. Justamente 4 al cuadrado es 16. Y lo mismo hizo acá. 5, 5, 5, 5.
y lo dividió en sus 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y al contar eso, llegó a que tiene 25. Y sí, justo 5 al cuadrado es 25. Entonces, gracias a este dibujo que hizo con los cuadrados de cada lado, vio que el cuadrado del cateto 1 y el cuadrado del cateto 2, al sumarlo, 9 más 16 es 25. Y justo el cuadrado de la hipotenusa es 5 o 25. Por lo tanto, gracias a esta demostración con este dibujo, formuló esta fórmula justamente, y de ahí nació el teorema de Pitágoras, que ayudó a calcular números que antes no existían, que son los números irracionales, porque de vez en cuando me dan números enteros, como en este caso. Pero la mayoría de las diagonales de un triángulo rectángulo son números irracionales, como ese o como la raíz de 2 que había puesto hoy, más temprano. Pero entonces, gracias al teorema de Pitágoras, ustedes pueden calcular un lado de esos triángulos que sean sí o sí, tienen que ser triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, o puedo calcular la hipotenusa o puedo calcular alguno de los catetos. En este caso, si yo quiero calcular el apotema, sería uno de los catetos, ¿sí? Bien, entonces de esta manera, ustedes, si tienen necesidad de calcular un lado de un triángulo rectángulo que no tienen, con el teorema de Pitágoras ahora pueden hacerlo. Bien, con eso daríamos por finalizado la unidad 4, que es polígonos, la parte teórica. Todo lo que tienen acá entonces es parte teórica, y luego van a tener un trabajo práctico, que se los voy a poner aparte, que va a ser la actividad que van a tener de polígonos, ¿sí? Por lo cual, con esto sí se finaliza la unidad 4 y todo lo que veremos en este año. Hasta luego.